Y cómo no, continuamos el viaje de la puerta de la pirámide y esta vez sí nos trasladamos a un lugar maravilloso que realmente merece la pena y sobre todo con una gran persona que ya hace tiempo ha estado a la vera de la puerta de la pirámide y ahora vuelve, sí, y con bastante fuerza y que realmente nos va a sorprender. Nos trasladamos para América, para la zona de Chile. Sí, a conocer a una persona que realmente es escritor, terapeuta, divulgador de ciencia y filosofía, experto en filosofía de las ciencias, así como iniciado en escuelas mistéricas, Rosacruz, cabalista, maestro de cabala, de egiptología, teurgia, alta magia, alquimia, astrología, tarot, psicología junguiana, y también es compositor musical e hipnoterapeuta. Cómo no, se le abre a esta gran figura y maestro y sobre todo sabio la puerta de la pirámide a Pascal Silva o Pascal MK de kilómetro. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias, Jorge, por esa presentación. Y aquí, en perfecto estado, la verdad, con un poco de calor, te fijas tú, pero con ganas de comunicar también lo que está pasando en el mundo. Hay muchas cosas que están ocurriendo y Sí, todo sí, esto sí. tiene una profundidad no solamente dentro de los medios de comunicación masivo periodística o informativa, sino que también tiene una profundidad, te fijas tú, espiritual. Tiene una Sí, 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 profundidad sí. dentro de la conciencia del ser humano. Cómo se está transformando, ¿no? Eh, en Europa, en Sudamérica, en todo el mundo. Entonces, es muy interesante hablar de estos temas siempre. Te lo agradezco mucho. Por supuesto, y a ti por haber acudido a la cita. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a mencionarte tu primera pregunta. A ver, ¿por qué te dedicaste al esoterismo en la actualidad? Perfecto. Hoy en día, por ejemplo, Jorge, si ustedes se fijan, se van a dar cuenta que la tecnología y la ciencia está avanzando a pasos agigantados. Tenemos muchos cambios que se están dando en lo que fundamentalmente se conoce como tecnología smart. También se ha denominado esta etapa como una etapa transhumanista, desde el punto de vista que el ser humano se integra a diferentes sistemas de tecnología. Estoy hablando desde la aviónica, realidad virtual, que interactúa con la conciencia, etc. Entonces, en primera instancia nos encontramos con la idea de que el ser humano está atravesando una transformación que tiene que ver con su tecnología, con el avance de la ciencia. Pero ese proceso histórico está marcado también por una visión de mundo, por una cosmovisión que vamos a dejar en claro a los que nos escuchan que tiene que ver con una manera de ver el mundo, con una filosofía de entender la realidad, que es entonces el cientificismo. Yo he encontrado, de acuerdo a mis experiencias, porque a lo largo de mi corta vida, a mis 30 años, he tenido experiencias paranormales que se le denomina, que me han hecho vincularme al esoterismo, pero también he encontrado que en la actualidad, hoy en día, a pesar de toda esta influencia y pareciese ser que no importase la espiritualidad, que no importase el esoterismo o las cuestiones del misterio, sí hay una gran relevancia en lo que está pasando en el mundo. Entonces, por un lado, me encuentro con la situación de que tengo experiencias personales, pero en mi investigación, en mis ganas de saber más sobre las cosas que a mí me pasaron, que yo viví, que son experiencias paranormales, que no tienen explicación, me encuentro también que en este avance tecnológico sí hay un punto de encuentro. Que la manera de ver el mundo materialista, ¿no? Que entonces nos entrega hoy día el cientificismo, es solamente un prisma de ver la realidad, que hay muchos filósofos, incluso gente que ha ganado premios Nobel, que se han dedicado a la alta magia. Fíjense ustedes, gente que ha ganado premios Nobel. Y todo eso siempre se habla desde el punto de vista de la conspiración o se intenta hablar de manera vulgar. Y cuando yo le hablo esto de premios Nobel, ya semánticamente hablando, ustedes
ponen atención. Entonces hay como una especie de ceguera, primero que nada, y una falta de conciencia, una limitación en la conciencia del ser humano hoy en día referente a los procesos. Entonces el esoterismo ahí es fundamental. Fíjate tú, Jorge, todas las carencias del ser humano en realidad nacen por una falta de conciencia del mundo que le rodea, pero también de lo que le sucede a sí mismo al ser. Nace entonces de las limitaciones que se pone a sí mismo el ser humano. Y la civilización actual tiene muchas limitaciones. Y como dicen los grandes filósofos, por ejemplo, el mismo filósofo Heidegger, Martin Heidegger, filósofo más importante del siglo XX, porque él se mete con la filosofía de la ciencia y todo esto, hace una gran crítica a esta manera de entender el mundo desde el punto de vista del cientificismo. Es decir, la ciencia, como método, está muy bien, pero para explicar la realidad en su totalidad no es suficiente. Y ahí es donde nace la curiosidad de muchos, ¿no? No solamente mía. De entender la realidad de otras formas, de alimentarse de mayor conocimiento, de sabiduría, y se encuentra con muchas sorpresas. De ahí ha sido un camino apasionante, de descubrimiento de conocimiento, que me ha llevado a, bueno, crear archivos a Ether, escribir ciertos libros, enseñar, y también descubrirse a sí mismo, aprender, porque de eso se trata. Conocer a través de las experiencias que muchas veces se consideran místicas, ¿no? Metafísicas, pero que en realidad tienen que ver todo con la realidad objetiva que vivimos el día a día. Entonces, básicamente, se trata de esa profunda problemática, ¿no? Que todavía tiene el ser humano, ¿no? La armonía, por qué ocurre lo que ocurre en la actualidad, que nos enfrentamos a grandes cambios. ¿Eh? Pues sí, pues sí, tienes toda la razón del mundo. Y es la pura y cruda, en parte, realidad, ¿no? De lo que estamos ¿Por qué viviendo. dices tú que es la cruda realidad? Hombre, cruda en el sentido que hay mucha gente que no la admite o no quiere reconocer pues todo esto que estamos, bueno, en tu caso, ser como tener ese don despierto, ¿vale? Hay mucha gente que a lo mejor lo tiene o no la ha querido desarrollar y se ven ahí como cohibidos o con inseguridades porque, y si digo que tengo este don o me gusta esto, ¿qué Sí, puedan pensar de mí? ¿Me entiendes? Viven de claro. lo que viven para la gente en vez de para ellos, ¿no? Exactamente. De De lo hecho, que yo diría que lo piensan que... en eso, Ujú. en la mente. Yo pienso que mi Pues experiencia no es diferente entonces, por ejemplo, a la que han tenido otras personas. Experiencias eso tal vez es. que en primera instancia no se le encuentra explicación, ¿no? Y que Mm. tal vez, sí, claro, existe un grado de temor, ¿no? De contarlo. Entonces, yo, claro, pienso que hay muchas personas que no sé si se sienten representadas, pero que sí sienten un grado de empatía con esas experiencias. Ahora bien, luego hay un problema, que hay gente que no quiere entonces aceptar o admitir que existe esa manera también de ver la realidad. ¿Y qué pasa? Que cuando uno estudia, como te decía, profundamente, se encuentra que grandes filósofos, los mejores de hecho y científicos, en realidad admiten una realidad mucho más profunda, mucho más compleja, y se enfrentan entonces a una ciencia de verdad, que busca entonces encontrar respuestas de verdad sin limitarse, ¿no? A la objetividad del fenómeno, o entonces a un cierto sesgo de poder, etcétera. Entonces tenemos dos perspectivas, ¿no? La limitancia que mismo tiene el ser humano, ¿te fijas? Y eso yo lo mismo lo he encontrado, enseñando, etcétera. Pero también tenemos la perspectiva de que hay personas que tienen un sesgo y que se mueven en el mundo de la ciencia, que también no dejan que estas cosas avancen, que no aceptan esa profundidad de ver la realidad. Y ahí es donde nace también el problema, porque aparece como una especie de monopolio del pensamiento, ¿no? Como una especie de ministerio de la verdad, Mm. que entonces se intenta poner
de manera sistemática a las personas, pero eso ya es otro tema un poco más profundo. Aparte, ¿no? Sí, correcto. Sí, 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 sí. Vale, pues la siguiente pregunta, eh, ¿cuál es la filosofía de la que hablas que entonces se ha comido las diferentes visiones culturales? Sí, bueno.